con el siguiente episodio titulado El fin del Wild West, el futuro de la criptorregulación, acompañado por Ernesto Gómez Gallardo, former LATAM Head de Compliance de Bitso. La bienvenida. Hola, Ernesto. Hola, Ray. Mucho gusto. ¿Cómo estar estás? con ustedes. Todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Acá disfrutando muchísimo de Medellín, con un equipo fabuloso y un formato acá que es nuevo. Disfrutando muchísimo esto y muy encantado de tener invitados como tú acá en nuestro programa. ¿Y Encantado cómo de te estar aquí encuentras tú también, hoy? Ray. Todo muy bien, Ray. Aquí en la Ciudad de México, también muy bien de poderlos acompañar y ilusionado de poder compartir un poquito de la experiencia de lo que ha sido este tema de la regulación y las criptos. Mira, tú sabes que yo sigo muy de cerca el tema de la criptomoneda y hay muchas discusiones que están sucediendo en los Estados Unidos. Yo estoy basado desde Miami y se habla mucho de que los reguladores están buscando una ruta de camino para la regulación de la criptomoneda y todos los activos que los rodea. Y hay algunos en el campo que dicen que prefieren que ya muchos de los que la criptomoneda nació por no ser regulada. Y eso era el ethos del movimiento, era de no poder ser regulado porque somos, obviamente, el formato de la tecnología nos permite eso. Pero hay muchos hoy en día que dicen, sí, quisiéramos que tuviéramos regulación porque nos da por lo menos una certeza de camino que tenemos que correr para seguir creando productos. ¿Cómo estás viendo vos lo que está sucediendo en Norteamérica? Y pudieras, si quieres expandir a otros mercados, el tema de regulación de las criptomonedas. Sí, claro, mira, lo primero que te diría, y a lo mejor va un poquito similar a lo que estabas platicando con Cristian anteriormente, que es el tema, pues un poco de la innovación, ¿no? Y creo que es importante pues, destacar que así como la regulación, por ejemplo, en el doping de los atletas, pues la regulación siempre va atrás de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, la innovación finalmente pues va primero y la regulación la va siguiendo. Es muy difícil y hay algunos casos, ya Cristian mencionaba algo, de algunos reguladores que son muy innovadores y entonces ellos pueden empezar a tratar de trazar el paso. Pero la realidad es que comúnmente lo que sucede es eso. Hay innovación y entonces pues lo sigue la regulación. Y creo que eso ha sucedido en la historia del sector financiero en general, ¿no? Creo que lo que está sucediendo ahorita pues es esto. El regulador se da cuenta de un universo que a lo mejor mucha gente de forma muy conservadora vieron en las criptomonedas como algo que iba a ser pasajero, que a lo mejor era una burbuja y que a lo mejor era una forma de invertir que no iba a seguir, pero la realidad es que hoy en día las criptomonedas están, aún en la crisis en las que pues, se está atravesando ahorita, pero están para quedarse. Y eso ha hecho que los reguladores, yo creo que los reguladores americanos se quedaron un poco atrás, ¿no? O sea, los reguladores en Asia y en Europa, hay pues esta innovación, el RegTech, que se dio antes, y pues creo que están tratando de llegar. Ahora, la realidad de hablar de Estados Unidos o específico es que pues, es un hub de la economía pues, prácticamente mundial, ¿no? Entonces es el regulador que una vez que entre, pues va a dictar mucho de lo que se haga, incluso por encima de los reguladores que ya están. Y es por ello que está sonando tanto ahora, ¿no? Porque pues ya el regulador está analizando la verdadera posibilidad de entrar. Y entonces ahí creo que hay, pues sí, y me iría un poquito a lo que también decías en tu pregunta, la naturaleza de las criptomonedas y desde el white paper de Nakamoto, ¿no? En el Bitcoin, pues establece un poco eso, salirse de la regulación, salirse de lo preestablecido. Las criptomonedas en su propia naturaleza son un tema bastante disruptivo para el sector financiero, para las economías, macroeconomías, y pretenden cambiar la forma que entendemos de la moneda y la forma que entendemos de la economía. Y entonces sí entra esta dualidad entre entender si verdaderamente las criptomonedas quieren estar completamente por fuera o entra esta parte regulada. Yo creo
que va a ser un híbrido. No va a dejar de lado como esta naturaleza de funcionar por afuera de los bancos centrales y por afuera de algunas cosas, pero finalmente para que las criptomonedas tengan mayor utilidad, tenemos que pensar en cómo se monetiza a la moneda de cada país, valga la redundancia, y de esa manera es donde hay que involucrar a los reguladores y ver de qué forma, más que poner trabas para que poder convertir esas criptomonedas a pesos, a dólares, a cualquier otra moneda, pues que funcione de una forma pues mucho más fluida. Y ahí es donde creo que va a tener que haber un consenso entre todas estas poderes fácticos de las criptomonedas y los propios reguladores en los países. Yo creo que el punto no va a ser para un lado o para el otro, sino va a haber un punto intermedio. Ernesto, yo creo que es indiscutible que la criptomoneda y la tecnología que la respalda, el blockchain technology, es algo increíblemente disruptivo y que van a haber, y todos los días estamos viendo más casos de uso y más casos de uso. Es una tecnología avanzada que se le sigue creando protocolos y vamos a seguir viendo la adoptación a lo largo de, bueno, alrededor del mundo entero. Uno de los temas que, como hablamos anteriormente con Cristian y como mencionaste, es que esta tecnología en muchos casos está mucho más adelantada. Olvídate dónde están las leyes y las regulaciones, sino el conocimiento de los reguladores. ¿Cómo podemos, como diríamos, industria, y si nos incluimos nosotros en esta industria de la criptomoneda, qué se puede hacer para ayudar a adelantar que como hemos estado hablando, que los reguladores no tengan los talones y tengan de puntas de pies cuando viene a ver con esta tecnología? Mira, creo que es fundamental el cómo se están incorporando las diferentes exchanges y demás empresas dedicadas a cripto para trabajar como gremio, hacer asociaciones de estas empresas y de esa manera poder entonces hablar con el regulador como una sola fuerza y como una gran entidad de esta modificación de la economía. Te diría algo que a lo mejor también es un poquito disruptivo, pero va al caso en este foro y sobre todo esta comunidad que ustedes forman, pues que es que los bancos como tal, pues finalmente son los que más lobbying hacen con el regulador, los bancos tradicionales. ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de formar, por ejemplo, en México, la Asociación de Bancos de México tiene una verdadera fuerza y una potencia frente a los reguladores, independientemente qué gobierno esté en ese momento, ¿no? O sea, el gobierno de México hoy, pues a lo mejor es menos innovador y menos de entrarle a este tipo de tecnologías, pero incluso con los anteriores, así ha caminado la banca. Hoy en día, pues evidentemente son quienes coordinan y tienen mucho más forma de llegar. Pues de esa forma creo que hay que hacerlo también. Es otra diferente fuerza que se va a ir formando y que tiene que poder llegar a los oídos de los reguladores y de los legisladores, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es como mejor puede funcionar. Creo que esta parte absolutamente disruptiva y tratar de entender, de no entrar a esta conversación, pues lejos de ayudar o de crecer las criptomonedas, pues puede volverlas más complicadas en su uso y en especial en estos países latinoamericanos. En específico con el regulador, o sea, aparte de lo que es cómo poder entablar y hacer esa conversación y cómo tener esta fuerza que te mencionaba, creo que una de las cosas pues va en tema de educación. La empresa o los poderes fácticos, los exchanges, todas estas entidades que quieran ser jugadores del tema de criptomoneda, van a tener que educar al regulador. Y suena pues un poquito counterintuitive, ¿no? El regulador es quien nos dice qué hacer. Bueno, pues sí, pero para estas tecnologías hay que entrarle. Te diría, no, o sea, bajo mi experiencia, pues me ha tocado recibir a los reguladores para ciertas inspecciones y pues tienen que entender desde el principio, ¿no? O sea, de cómo funciona todo el mundo pero llegas a un nivel de detalle mucho más allá, ¿no? O sea, tienen que entender el modelo de negocio, por ejemplo. El modelo de negocio de los bancos lo entienden perfecto porque pues, es el que lleva trabajando 100 años.
Ah, El modelo del negocio de estas empresas es distinto. ¿Cómo generan dinero estas empresas? Hasta eso es una parte que tienen que entender cuando llegan a revisarte. Y evidentemente también hay una parte de un pues, negative news que se ha generado en torno a las criptomonedas que tiene que ver con el tema de la prevención del lavado de dinero, ¿no? Y decir, todas las industrias negras van a operar a través de las criptomonedas porque no están reguladas y tal. Y eso en realidad, pues creo que es más bien ha sido pues un negative news alrededor de las criptomonedas. No tiene demasiado sustento porque pues el blockchain bien utilizado puede ser mucho más transparente incluso que el sector financiero. Entonces, el factor financiero tradicional, diría. Y eso creo que es otra de las cosas en las que tienen los reguladores a lo mejor que adentrarse y entender cómo funciona bien el blockchain y de qué manera entonces puede ser más transparente para el tema de prevención del lavado de dinero. Ernesto, mirando el tema, ¿cómo crees que va a afectar la regulación a las criptomonedas en América Latina? Pues mira, yo otra vez regresaría a este punto medio en el que espero que funcione. He tenido la experiencia de trabajar con los reguladores en México, en Brasil, en Colombia, en El Salvador y ver un poquito cuál ha sido la respuesta de los gobiernos. Hay diferentes approaches, ¿no? O sea, en Argentina también, perdón, lo dejé fuera, pero los reguladores tienen miedo de cosas que puedan salir. Te hablaría un poquito del caso de Argentina, que es, pues bueno, evidentemente con el tema de la inflación en América Latina, en específico te platico del caso de Argentina, pues entonces ven la forma de cripto como la gente puede convertir esos pesos en dólares de una forma más fácil y por fuera de Argentina. Eso les da pavor, ¿no? A los gobiernos, porque la gente, pues, siempre ha sido un tema tradicional en los países con inflación alta, el que la gente saque su dinero y eso pues les da mucho miedo. Yo creo que trae demasiada fuerza y no solamente la gente que acapara en criptomoneda, que de hecho, por ejemplo, en Bitso, en la empresa en la que yo estuve y con la que he podido trabajar, es encontrarle la utilidad a las criptomonedas, no nada más el acaparar y decir, con esto saco mi dinero del país o con esto hago, no, puede haber muchas utilidades de usar el Bitcoin o otras criptomonedas y esa es la parte que creo que va a entrar fuerte. Una de las partes en donde creo que en Latinoamérica en especial va a funcionar mucho es el tema de las remesas, el mandar dinero cross-border para las diferentes, cuando una persona está en algún lado trabajando y quiere mandar dinero a sus familias, ahí definitivamente tendrá un impacto fuerte. Bueno, sí, yo creo que lo que estamos viendo es el dinero del Internet. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Te apreciamos muchísimo y ojalá que te veamos en Miami en el 2023. Encantado de poder estar con ustedes y feliz de poder participar y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, que tengas muy lindo día.